Sean bienvenidos al Inspira Más 2022-2, salón que reúne soluciones en diseño, innovación y sostenibilidad, que presentará novedades para la temporada 2022-2, para segmentos como calzados, accesorios, confección, muebles y billutería. Siguiendo la programación de nuestro segundo día de conferencias, hoy conoceremos el concepto 30% de la metodología de la pirámide con la presentación del antídoto. También podrán ver el lanzamiento de más de 1000 materiales y soluciones para los sectores de la moda y de los estantes de los expositores del Inspira Más. Ustedes también pueden hablar con ellos en vivo. Les recuerdo que también pueden visitar la exposición física y exclusiva de los materiales en Avi Calzados, en Novo Hamburgo. Si tienen interés en participar, entren en contacto con el equipo de Asintecal a través del Conéctese con nosotros. Inspira Más tiene el auspicio de Zipatex, Altero, BASF, Vertex, Branil, Brisa, Caim Liaison, Camaleoa, Colorgraph, Endutex Brasil, FCC, Grupo Cofrag, Grupo Stickfran, JR Soluciones, Leather Labs, OTB, Suárez y York. Es una organización de By Brasil, Tex Brasil, Brazilian Leather y Brazilian Furniture, con una alianza de Sebrae y fomento de Asintecal, Avit, CICB, Avimóvel y Apex Brasil. Vamos a ver el video de nuestro aliado Sebrae Nacional y de nuestro auspiciante máster del Inspira Más, Zipatex. Y después le paso la palabra a Walter. ¿Día o noche? ¿Exactas o humanas? ¿Ciudad o campo? Poder hacer elecciones significa conquistar uno de los mayores deseos de la humanidad, la independencia. Y el Sebrae cree que emprender es una puerta para la independencia, que está abierta para las personas de todas las edades, géneros y que buscan más opciones para sus vidas. Para Sebrae, tan importante como incentivar negocios a que tengan éxito, es apoyar a personas que transforman sueños en proyectos de vida, que ayudan a generar empleos, a desarrollar a su comunidad y a transmitir la cultura emprendedora en el país. Un lugar donde todos tienen libertad para elegir, incluso elegir emprender. Sebrae, la fuerza del emprendedor brasileño. El tiempo. Todo cambia, todo transforma. Cambia incluso nuestra propia forma de ver el tiempo. Mientras más pasa, más valioso se vuelve, más lo respetamos y más lo entendemos. De sus manos recibimos el presente y el regalo de más valor que la vida nos da, la presencia. Y también vemos que el tiempo, de hecho, no es la división entre pasado, presente y futuro, sino una suma de los tres elementos, cuyo resultado es la eternidad del arte, de los sentimientos y del alma. En este concepto atemporal se inspira nuestra moda para traducir esta belleza que vive para siempre. Vengan a descubrir esto en el Inspira Más 2022. Muchas gracias, Camila, estás muy linda hoy aquí en el Inspira Más. Vamos entonces al segundo día y me gustaría saber de ustedes cómo fue el primer día del Inspira Más. ¿Tuvieron tiempo para pasar por la plataforma, ver la conexión del Inspira Más, el preview del cuero, la conexión creativa y comercial y visitar todos los stands? Me gustaría mucho escucharlos y saber de ustedes, que me cuenten cuáles son los materiales que más les gustó, todos los que les pareció genial y lo que no les gustó también. Es muy fácil hablar con nosotros. Entonces cuéntenos, ¿qué están sintiendo de este Inspira Más? ¿Cuáles son las mayores inspiraciones? Aquí en el segundo día vamos a hablar del 30%. Para explicarles mejor entonces esto, quiero decirles que el 30% de hoy es el 10%
de la estación pasada. Y trabajamos bastante con la idea de pensar la innovación. Para quien no estuvo con nosotros ayer, les voy a explicar de nuevo la metodología de la pirámide de productos porque siempre sirve recordar esta importante forma de planificar los productos. El 10% es el laboratorio, la experimentación, lo que vamos a traer una pequeña parte a la colección. Va a ser un avance tecnológico, a veces un cambio de enfoque en el sector y eso va a generar valor. En el 30% vamos a procesar esa innovación y vamos a lograr tener una eficacia, una seguridad mejor para llegar a la base de la pirámide, donde vamos a generar precio y competitividad y la masificación de la innovación. Es muy importante entender que podemos usar esto como un lenguaje de marketing. En el 10% siempre tenemos lo nuevo para los clientes, para conquistar a nuevos clientes y después reverberar la energía del valor y del poder de nuestra marca. Entonces vean el valor de esta metodología e intenten incluirla en la planificación del día a día en las colecciones. Entonces vamos a hablar de antídoto, esta palabra tan poderosa que significa cura. Entonces vamos a intentar destacar la búsqueda de soluciones, principalmente inspirados en la naturaleza. La idea de este concepto de biofilia comenzó a propagarse en 1980. Quien lo comenzó fue Edward Wilson, que estableció una conexión emocional, un trabajo de percepción del vínculo emocional de los seres humanos con otros organismos vivos y con la naturaleza. Entonces significa que todos nosotros estamos conectados. Y esa idea de antídoto parte exactamente de esta idea de naturaleza y principalmente cómo se regeneró de una forma increíble en plena pandemia. ¿Se acuerdan cuando veíamos los videos al principio del mundo sin contaminación? Veíamos el cielo azul, los animales que entraban a las ciudades calmas. Y después de todo eso, entonces comenzamos a inspirarnos mucho en la idea de cómo tenemos que aprender cada vez más a valorar la naturaleza y aprender a vivir con ella. Entonces, este ciclo de vida, nuestro ciclo de vida, está absolutamente conectado a la naturaleza. Entendemos que la sostenibilidad es el antídoto del futuro. La innovación es el antídoto de la moda. La comunicación es el antídoto de las empresas y la tecnología es el antídoto del mercado. Entonces, cuando vemos la importancia de estas conexiones y de este avance que tuvimos los últimos 12 meses, por ejemplo, yo ayer estuve hablando del avance que tuvimos en estos últimos meses, la forma como nos comunicamos, cómo compramos y vendemos, todo esto tiene que ver con nuestra necesidad de adaptación. Entonces, tal vez ese sea el mayor antídoto para todos en este momento. Vamos a trabajar entonces con este tema, que es el tema natural. Está basado realmente sobre nuestra mirada de la naturaleza. Vamos a tener un trabajo muy fuerte en barras y en una idea de estampado gradiente, ¿no? Que comienza en un color y termina en otro. Ideas de estriados y nervaduras, el bioprint, el blur, que significa desfocado, la biopelícula y la membrana. Estas son las palabras clave que vamos a usar. Vean qué interesante, porque vamos a tener una cantidad de imágenes de puesta del sol en el Instagram, que eso influenció mucho en todos los diseñadores. Entonces tenemos una percepción muy clara en los muebles, en ropa de lujo, casual también. Vemos que se usó este tipo de impresión, este tipo de gradiente y barras. Esto aparece en varias situaciones, en la moda masculina, femenina, en los accesorios, de una forma vibrante, estableciendo una idea de color a partir de fondos oscuros también. Otro punto importante que notamos es el siguiente. En la pandemia tuvimos una constatación muy interesante y ya hablamos sobre esto, de la idea de nuestro lente macro. Nuestra visión, nuestra mirada se acercó mucho a las cosas. Entonces comenzamos a ver la textura de las pétalas,
los colores, los elementos de la naturaleza. Y esto seguramente tuvo una gran influencia en un gran número de texturas muy importantes que estamos viendo hoy. Plissage, estriados, nervaduras, que aparecen claramente aquí en estas imágenes de inspiración. Otro punto importante es entender cómo aplicar esto, cómo usar esto, básicamente en todos los elementos de vestuario y también en los muebles. Vamos a encontrar muchos de estos materiales en las exposiciones de los asociados. En las vidrieras de los asociados ustedes van a tener una amplia visión de los materiales del 30%. Otro punto importante de este lente macro, de esta visión aproximada a la naturaleza, son los estampados inspirados en bio. En verdad, basados en pequeños puntos, como si pusiéramos un microscopio en la textura de las flores y de las plantas, y de ahí retiraríamos inspiración para todo este conjunto de texturas y de estampados basados en el tema bio. Aquí estamos viendo cómo estas formas orgánicas se aplican en los productos y cómo vamos a establecer también esta inspiración dentro de los materiales de moda. Otro punto importante es entender que este nuevo camuflaje, esta idea de bioprint, crea una nueva expectativa de los camuflados, que va a dialogar extremadamente fuerte con el casual y con performance, y también en la ropa de las mascotas. Este microestampado que parecen células o microcélulas de flores también aparece y eso le genera un encanto especial no solo a las ropas de las mascotas sino también a los muebles. Otro punto importante es la idea del blur, del desenfoque. Es como si pensáramos en la naturaleza con cierta distancia y esta visión va a causar una especie de un efecto de borrado sobre estos estampados, como si fuera una acuarela, y también es muy lindo y vemos que esto viene muy fuerte en el estampado para confección y también en muchos elementos del calzado y accesorios. Otro punto importante es que vemos la información basada muy claramente en calzados deportivos, estos estampados con toda la idea del desenfoque, y vemos cómo podemos combinar esto con elegancia, con muchos tejidos, muchos pesos y con materias mucho más performáticas, también trabajando con estos colores y efectos en la billutería. Aquí en la idea de biofilm y membrana tenemos estas transparencias que conectan materiales, creando este aspecto natural extremadamente diferente de la idea de usar la transparencia como un punto de referencia muy importante cuando hablamos de las membranas y de la biopelícula. Esto también va a aparecer claramente en la idea de los accesorios, en la billutería, en todos los elementos gelatinosos que podamos incorporar en nuestros accesorios o en los aspectos de las materias. Aquí vemos claramente que este aspecto translúcido de las materias se volvió muy fuerte en las suelas y en materiales que se pueden aplicar en sombreros y carteras, en los muebles y también en la billutería, creando aspectos coloridos, sutiles, muy livianos y muy agradables. El segundo tema del 30%, en el antídoto tenemos la idea de cotidiano, y este cotidiano está inspirado en nuestra propia experiencia de home office y de la transformación de nuestra casa, que antes era solamente un lugar para estar en casa, tranquilo, descansando, durmiendo, y que se volvió escuela para los niños, lugar de entretenimiento, oficina, en fin, toda la vida se concentró en estos pocos metros cuadrados de una casa. Entonces este tema cotidiano nos inspira a pensar elementos rugosos, irregulares, natural contra tecnología, protección y utilidad, la idea del amuleto y la fantasía y los emojis. Dentro de esta textura de lo cotidiano vamos a acercarnos a los elementos que ya teníamos dentro de casa y principalmente
un efecto muy importante de esta idea de rugosidad, que son los aspectos de confort que vamos a encontrar en buzos, en diferentes tejidos sedosos y principalmente en los calzados con mucho confort. Y también en materias como cueros y laminados, donde tenemos manchas que crean el aspecto de uso de bastante tiempo. Entonces todo esto es una referencia a los muebles y a todo lo que estábamos acostumbrados a ver. De nuevo, esta rugosidad se puede transformar en estampado. Entonces aquí vemos varias posibilidades. Macros o pequeños puntos que crean esta función de rugosidad, de irregular en las texturas y en los patrones que van desde las ropas a los calzados y principalmente a los materiales cómodos en los que traemos los elementos de este estampado, principalmente en la parte de arriba. Porque dentro del Zoom, que es donde vivimos hoy, vemos a las personas a partir de la cintura para arriba. Entonces estas texturas también se vuelven muy lindas en el video, lo que está pensado entonces para este uso tan importante en este momento, muy específico que vivimos. Nuestra percepción de la articulación entre natural y tecnología fue ver principalmente el avance en la tecnología de los materiales y mucha inspiración en maderas y fibras naturales. Entonces vamos a tener un contraste entre entramados, texturas y materiales que vienen casi crudos de la naturaleza, concentrados y combinados con tecnología. Son materiales de alto desempeño o de terminación extremadamente refinada. Y esto va a suceder desde los sneakers, calzados, zapatos, en los accesorios, en la ropa principalmente, con nuevas tecnologías de producir tejidos, por ejemplo, y en los muebles. Tenemos una idea muy clara en esta imagen, en la combinación de colores, texturas y principalmente de los efectos irregulares del modelado, como si la piel hubiera usado el propio recorte que viene de la curtiembre. Esta idea de organicidad de los elementos articulados con tecnología hacen que este tema sea innovador y muy interesante. Tenemos la idea de la protección y de la utilidad. Esto también ha sido enfocado y es muy importante en esta edición. Vemos la idea de la recepción, de la protección, de lo cómodo, dentro de este factor de la realidad, porque sabemos que son aspectos muy importantes en este momento. Estamos frágiles aún, entonces es importante que la ropa nos abrace, que nos genere este contacto. Y vamos a ver esto en el uso de materiales, que es muy interesante, en la facilitación de este modelo de Nike, por ejemplo, que no hace falta usar las manos para calzarlo. Estos pensamientos en los que el diseño nos ayuda a resolver muchas cosas de la vida, por ejemplo, y otros elementos como la idea del color, la idea de la combinación de varios tonos de una pieza sola, creando elementos nuevos y muy interesantes. Tenemos la idea de la utilidad, que se resume en practicidad. Tenemos elementos muy atemporales, casi clásicos dentro de lo casual, como camperas, tejidos fáciles de limpiar, que será otro problema que conocimos en la pandemia que rápidamente la moda intentó resolver. Materiales fáciles de higienización y también materiales que nos ayudan a cuidar mejor nuestra salida a la calle. Ese era un cuestionamiento en el día a día todo el tiempo y como diseñadores pensamos en esto, obviamente, cómo resolver esta cuestión. También vamos a tener una visión muy profunda sobre la idea de amuleto. En momentos de desafíos nos vamos a pegar a esta idea de protección y aparece principalmente en los bordados, en los high-ends, en las terminaciones y principalmente en la billutería, decodificando esta idea de protección, pensando en amuletos que podemos cargar con nosotros, podemos llevar con nosotros. Esto se ve en los estampados, principalmente inspirados en culturas antiguas, culturas celtas, por ejemplo. Vimos muchos elementos de esta cultura, los mayas también aparecen fuertemente en esta discusión.
y también toda la parte religiosa de la billutería. Otro punto importante que ya estábamos comentando aquí, y después si quieren ver dónde hablamos de esto, ayer yo hablé del universo de los videojuegos y de cómo tenemos esta presencia que se llama fantasía y emoji, así la llamamos nosotros, que tiene que ver un poco con una fuga que nos trajo la pandemia. Entonces, no formar parte de este universo, vivir en otro universo, tener otro tipo de experiencia a partir de la gamificación, y esto se ve en los colores y en las texturas que vemos aquí en la fantasía, y principalmente en la idea de los corazones y pequeñas bochas y todo lo que recuerda a los emojis. Son una comunicación que nos ayuda en la comunicación con las otras personas. Entonces es muy interesante ver cómo estos elementos del día a día se traen a nuestra realidad a través de la moda. Aquí entonces en el 30% vamos a hablar mucho de las tendencias, diferente de los 10% que hablamos de lo autoral y la innovación. En el 30% pensamos en los estudios de la estación y eso lo vamos a reflejar en esta paleta de colores. Vamos a indicar, por ejemplo, estos rosas a partir del desfile de Saint-Simon. Vamos a tener este color de azufre a partir de Kenson, trabajando en contraste con una idea, como una idea increíble. El color Tangerine Tango, que formaba parte ya de la paleta de colores de la exposición pasada, y pudimos ver la exposición también, la explosión de este color en el desfile de Kenzo. También estos nuevos tonos de piel, a partir también de Dead Lavender, que apareció en uno de los desfiles de Kenzo, también uno de los más lindos de la temporada. Jusander va a trabajar este tono grafito, que también formaba parte de los 10%, y tenemos la continuación de este Bayberry, que es el verde botella, muy importante, que aparece en Salvatore Ferragamo. Tenemos este beige gris, muy lindo, que aparece en Grace Simons. Y tenemos este Antique Gold, que aparece en el Cold Men's, que es una marca nueva para jóvenes casual. Y aquí tenemos la paleta del 30%. Si quieren alguna información, tenemos un código QR. Ustedes pueden ver todas estas informaciones. No se olviden de ver la plataforma y visitar los stands de los expositores. Hay muchas cosas sucediendo. Hay lives, historias interesantes para que ustedes sigan. Y mañana vuelvo para hablar del 60%. Y ahora los voy a llevar otra vez al lugar que me gusta mucho, que es donde voy a presentar los materiales que se usaron entre los participantes y los asociados del Inspiramaes a partir de esta investigación. Hasta luego. Hola, de nuevo entonces estamos aquí en este momento que me gusta tanto, en el segundo día, para presentarles los materiales que se crean a partir de la inspiración de la investigación que el núcleo prepara para los asociados y participantes del Inspiramaes. Vamos a comenzar a ver estos materiales que son más contundentes. Aquí vamos a ver un poco la conexión con la naturaleza. ¿Se acuerdan que hablé de las flores? Vamos a tener una gran explosión de flores, principalmente con la idea del desenfoque. Esto es muy interesante. También la idea de los estriados y de la membrana. ¿Se acuerdan esos materiales con transparencia que indiqué con mucha evidencia en la presentación? Aquí se puede ver de una forma muy interesante. Y mucho más cuando ustedes hagan sus visitas en los stands de nuestros asociados. Van a ver que en las vidrieras hay mucho material del 30%. Aquí de cierta forma hablamos del día a día, de lo cotidiano, y tenemos varios materiales que transmiten esta idea, como la protección y los colores y el uso principalmente de materiales muy innovadores. Entonces tenemos aquí en la parte casual aspectos muy importantes de confort y texturas que nos recuerdan esta idea de suavidad y
principalmente elementos muy fuertes decodificados a partir de nuestra visión macro, que es uno de los puntos principales de la investigación del 30%. Entonces los invito otra vez a que visiten la plataforma, vean todos los materiales desarrollados y también los invito a estar conmigo en la próxima presentación mañana en el 60%, que es la base de la pirámide. Hasta mañana entonces, un abrazo.